Doctora Itzel, Madrid. Te iba a decir Martínez, no, empezaba con M. Yo por ahí va. tengo problemas. Sí. Itzel Madrid, bienvenida, ginecóloga, y vamos a hablar de esto de prevención de infecciones vaginales. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Otra vez aquí feliz. Gracias a ti. ¿Por qué existen o qué tipos de infecciones vaginales pueden tener? Pues nosotros en ginecología dividimos los grupos de edad para clasificar las infecciones más frecuentes que pueden haber. O sea, empezamos desde las muy jovencitas. Recordemos que en ginecología empezamos a ver desde que empiezan a arreglar las pacientes, las niñas, bueno, pubertas, y de ahí para arriba. Entonces, ¿ha cambiado la edad en la que empiezan con la verdad, y ese es otro tema. Sí, hay muchas teorías. Empiezan ahora más niñas. Mucho más muchísimo más chiquitas. Sí, es un tema bien interesante que tiene que ver ahí un poquito también en las teorías con la estimulación visual, alimentación, clima. Entonces son muchos factores, pero bueno. Entonces ese es otro tema. Y muy interesante también. Bueno, el punto es que ahorita dividimos en las jovencitas en las pubertas, el grupo de edad, porque en ese tipo de grupo de edad nos distraen a veces también las infecciones diarreicas o las infecciones por contacto en las escuelas o por químicos, sudores, licras, o sea, todo lo externo que afecta a las niñas sin que necesariamente tenga que ser la transmisión sexual. En ya niñas más grandes o las que ya empiezan vida sexual, que también es otro tema porque ya empiezan mucho más chiquitas ahora. Es más chico todo. Entonces bueno, pues ya ahora hay un mix, ¿no? Pero bueno, en general ya cuando se empieza la vida sexual empezamos a ver también infecciones virales, ¿no? Inicialmente son bacterianas, después pueden ser virales y ya después son un mix. Y en el climaterio o menopausia, bueno, hay otras infecciones también asociadas a resequedad o trastornos vaginales por la baja de estrógenos. Entonces son como los grupos de edades que vamos dividiendo. Evidentemente puede haber ya con los cambios en la vida sexual, en las formas de la actividad sexual, también puede haber infecciones virales bacterianas mixtas independientemente del grupo de edad. Pero bueno, más o menos es así. Ahora, en la historia clínica también vemos los antecedentes de las pacientes. Por ejemplo, si las pacientes tienen diabetes o resistencia a la insulina o trastornos menstruales o alteraciones en la función tiroidea, pues evidentemente también se exponen a tener más infecciones, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa en el organismo? Generalmente todo lo que nos baje las defensas, evidentemente nos vuelve más susceptibles. Y también el contacto con externos. Hemos visto mucho como en las depilaciones, infecciones por molusco contagioso, que es un tipo de virus que aunque no es efectivamente transmisión sexual, pues sí evidentemente tiene riesgo por contacto, por fomites que le decimos, toallas, gimnasios, o sea, zonas donde está el virus y ahí nosotros nos ponemos albercas. Entonces el molusco contagioso. Pues el virus no necesariamente pasa de persona a persona, puede ser de persona a toalla, también. De toalla a persona. Exactamente, eso se llama transmisión por fomites y eso es más frecuente en el molusco contagioso. Ahora, un tipo de virus, Oxviridae se llama. Entonces, ese es muy aparatoso porque son vesiculitas pequeñitas que simulan mucho a veces al herpes, pero que tienen la característica que tienen un ombliguito en el centro. Digo, obviamente son cuestiones muy técnicas, ¿no? Que las tienes que revisar. Pero la paciente, si ve a Google, evidentemente va a ver una úlcera y va a ver esto es herpes, ¿no? Y bueno, al final no es eso. Los tratamientos, pues evidentemente dependen del tipo de virus y del cuadro clínico de la paciente. Entonces, a lo que voy con las enfermedades es que lo que nos baje las defensas, evidentemente va a hacer que algunas infecciones se adquieran o si ya se había adquirido el virus anteriormente, años antes, como el virus de papiloma, pues ahora se manifieste con una lesión, una verruga. ¿Siempre queda como latente este virus? Sí, las infecciones virales, recordemos que así son. Llegan, hacen su desastre, se manifiestan o no, dependiendo del sistema inmune, y se van. Bueno, o se quedan latentes o dormidas. Y después, cuando nos vamos a enfermar de alguna otra cosa, pues evidentemente pueden volver a aparecer. Es como los fuegos en la boca, ¿no? Tal cual. Ese es un tipo de herpes y yo siempre se los semego así. El tipo de fuego que te dio fiebre, te aparece y bueno, pues ya se te quita la influenza, el COVID y ya desaparece y listo. Hasta que te vuelves a enfermar, vuelve a aparecer. Y ese tipo de herpes es el tipo 1, por ejemplo. En la zona genital, ese herpes puede ser el tipo 2. Generalmente así los podemos dividir. Aunque ahora, pues con los cambios en la conducta, encontramos 1 y 2 arriba o abajo, ¿no? Entonces, pues bueno. Eso es por la actividad sexual que llevan. Exactamente. Ahora, medidas preventivas, ¿qué hacemos?
Pues igualmente, por el grupo de edad dividimos la prevención. Primero, si sabemos que la paciente tiene resistencia a la insulina o ya es diabética, bueno, evidentemente prevenir que su glucosa esté en niveles óptimos. Entonces también pues nos apoyamos de los internistas o los endocrinólogos, que también nos ayuda a regular esta función metabólica. Porque, por ejemplo, las pacientes que tienen diabetes o resistencia a la insulina, lo que nos puede llegar a pasar son generalmente las candidiasis. Y las candidiasis, recordemos que es una infección micótica, que a veces pacientes vienen con nosotros, es que tengo cándida, y otra vez cándida, y otra vez cándida, le haces todos los estudios metabólicos y resulta que tienen resistencia a la insulina o glucosa o sus niveles son muy altos. Okay. Y entonces, ¿cómo se presenta la candidiasis? La candidiasis es el típico grumo blanco, porque pues todas podemos tener algún tipo de flujito transparente, normal, ¿no? Que se puede volver un poco lechoso dependiendo de la fase del ciclo, o si están en el embarazo o en el puerperio, pero que cuando ya hay un hongo se vuelve grumoso como requesón. Okay. Así tal cual como leche cortada, como requesón. Y da mucho escozor, da mucha comezón. Se pone roja la vulva, incluso hay pacientes que hacen como grietas en el periné o en los labios menores, y sí es muy incómoda. Los tratamientos, pues a muchos pacientes ya vienen del Canestén típico de la farmacia o de algún óvulo que se encuentren de venta libre, pero a veces no es suficiente. O cuando ya son de repetición, incluso tenemos que hacer cultivos para ver qué antimicótico ya es resistente a tratamiento. ¿Qué tan peligroso, perdón, es continuar con estas dos que acabas de mencionar al inicio de el tratamiento de infecciones? Pues sí son peligrosas, porque una infección que no se trata, sobre todo las bacterianas, nos puede dar algo que se llama enfermedades pélvicas inflamatorias crónicas, que son infecciones ya, porque pues el flujo vemos que sale, pero también puede irse hacia hueco pélvico a través del útero y las trompas de falopio, congestionarlas mucho, sobre todo las bacterianas, las ganerelas, las clamidias, todo eso sí. Y entonces ahí pues obstrucciones tubáricas que evidentemente posteriormente nos pueden dar hacia incluso problemas de fertilidad por la oclusión de las trompas. Claro. Fiebres muy altas. Esto me parece hasta una irresponsabilidad de tantas personas que recomiendan, mira, ponte esto, bueno, hasta los anuncios, ¿no? Aunque seas niña bien, no te pongas cosas si no vas a ver a un médico. Claro. Bajo supervisión médica, porque se puede empeorar el asunto. Sí, el tema son las aparentemente dosis. se calma y luego va a agarrar fuerza. Exacto. Te pregunta Rosario Mejía, ¿se puede evitar las infecciones aún después de tener relaciones sexuales? Aún después. Bueno, la manera de... Muy bien la pregunta. Sí, exacto. La manera de prevenir una enfermedad de transmisión sexual, sobre todo, a lo mejor es a lo que se refiere, son el preservativo. Ahora, yo siempre les comento a las pacientes que el preservativo protege, pues sí, el pene, pero no hay algo que te proteja, que te forre testículos, vulva y todo, que ahí también puede estar el monoso contagioso, el VPH, el herpes. Entonces, bueno, ese es como... El más preventivo para embarazo, probablemente. De hecho, ya lo sacamos un poquito de método de Plani, porque pues se puede romper, salir, olvidar, quedar adentro, y entonces pues ya no nos funcionó tampoco con planificación. Pero bueno, es una buena manera. Pues es lo que tenemos que usarlo. Sí, exacto, usar preservativo. El aseo siempre con agüita y jabón antes y después de tener relaciones. Y bueno, aunque no es como tal para infección vaginal, pero sí urinaria, hacer pipí antes y después de tener relaciones, evidentemente. Y bueno, sí hay tratamientos profilácticos que damos sobre todo en relaciones de riesgo, o sea que no sé quién era el tipo, pero bueno, o en caso de violaciones, por ejemplo, sí damos dosis antibióticas ya obviamente establecidas, o sea, sí las hay. Pero evidentemente también es un tiempo en el que puede aparecer o no la infección. Exacto. Estamos platicando justamente de esto de las infecciones vaginales. Ya tenemos preguntas, llamadas, adelante con ellas. Exactamente, María Tapia nos dice, aun cuando tomo mis precauciones y cuidados, ¿por qué me dan infecciones? ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, igual, identificar sus factores de riesgo, hacer algún estudio metabólico para ver cómo está glucosa, colesterol, triglicéridos, tiroides. Y sí recomendamos hacer un estudio que se llama cultivo vaginal, que es diferente al Papá Nicolau. El Papá Nicolau lo hacemos habitualmente, ya saben, cada año y así en consultorio. Pero los exudados vaginales son estudios que hacemos en laboratorio mediante un hisopado que sí se introduce a vagina y se manda precisamente a cultivar. En este estudio nos va a decir, pues sí, tienes candidiasis, tienes Gardnerella, tienes clamidia y además es sensible o resistente a ciertos tratamientos. Y ya con eso es más fácil para nosotros decir, bueno, pues entonces a ti todavía te sirve la anistatina o todavía te sirve el metronidazol o no, ya no utilices ampicilina porque ya no te va a funcionar.
Ya vas y más entonces, directo a lo que realmente se necesita. Ahorita exactamente. comentabas un tema metabólico con respecto a las hormonas. Quienes tenemos hipotiroidismo o cualquier situación de tiroides, ¿somos más propensas a tener infecciones vaginales o no tienen nada que ver? Pues sí hay una relación, sobre todo cuando están muy descontroladas, que pierden o ganan mucho peso. Recordemos que el porcentaje de grasita corporal también nos impacta directamente en nuestras defensas. Entonces, cuando hay una ganancia muy súbita de peso, pues generalmente se va a alterar glucosa, se va a alterar colesterol, triglicéridos y por consecuencia el sistema inmune baja y las infecciones afloran, sobre todo las micóticas, las candidiasis. Entonces, pues es todo, regular todo y poco a poco se va a ir acomodando, ¿no? O sea, al final del día es un reflejo nuestro sistema inmune de cómo estamos en general, pues en todo. Sí, claro. Cuando se habla de irritaciones, que puede ser por ropa ajustada o por licras, son cosas diferentes. Sí, y son síntomas diferentes. Sí, hay pacientes que son muy sensibles. Sí. O sea, hay unos pacientes que pues no pasa nada así todo el tiempo porque ya su cuerpo está acostumbrado, pero hay algunas a las que sí, luego cuando sudan mucho sobre todo, que se acumula el calor, se acumula el sudor y aparte la licra ahí muy apretada, pues entonces sí las infecciones pueden aparecer. Recordemos que, por ejemplo, en el caso tenemos bacterias que viven con nosotros que son comensales, o perdón, honguitos también, como la cándida. A veces hay un tipo de cándida que vive con nosotros, es flora normal. Y no pasa nada. Y no pasa nada, o sea, mientras no se manifieste como una infección no hay tanto problema, pero esas condiciones de calor, humedad, irritación, pues evidentemente pueden llegar a afectarnos. ¿Qué pasa quienes utilizan las toallas sanitarias, los pantiprotectores ya como del diario? Sí, es que el tema del pantiprotector sí es un poco complejo porque muchas pacientes dicen, es que no me quiero sentir húmeda, no me quiero sentir sucia, pero recordemos que nuestra lubricación vaginal es una barrera de protección, que si nosotros agredimos, quitamos, rasuramos, pues evidentemente también puede afectarnos. Entonces un pantiprotector es una capa de plástico con una capa muy fina de algodón, que al llegar el flujo vaginal pues se mantiene ahí, entonces persiste húmeda toda la zona. En lugar de estar perjudicando. Exactamente, como el algodón. Si usamos una pantaleta de algodón grandota, súper sexy, bueno, pues evidentemente el algodón aspira, bueno, más bien absorbe la humedad, se seca y se hace como un polvito. O sea, ya nada más como que se desecha y listo, o sea, no pasa más allá. Entonces, lo que yo recomiendo a las pacientes, porque hay pacientes que así como sudamos más, pues también por acá transpiran un poquito más de humedad a veces, y eso es pues individual, ¿no? Claro. Entonces les digo, cada quien pues puede cambiarse la pantaleta en algún momento del día, o sea, en lugar de cargar un pantiprotector, cargas otra pantaleta y listo, o sea, no veo mayor problema. Igual les puede hacer ejercicio, aseo con agua y jabón neutro y ya te puedes cambiar. Hay muchos preparados en el mercado de comerciales de póntelos de geles, jabón de baño, íntimo, duchas y todo eso. Y la verdad es que no se necesita más que agua y jabón neutro. A veces en consulta damos algunos geles especiales para regular el pH y listo. Con eso. Doctora Itzel Madrid, muchísimas gracias, te agradecemos mucho. Te encontramos en Ángeles Centro Sur. Sí, en el Hospital Ángeles Centro Sur. Teléfono, por favor. 442-215-5921 y 442-322-6698. Ay, doctora, muy rápido. 442-322-6698. Es que va a una cirugía. Es que corre de la cirugía. Muchísimas gracias y hasta la próxima.